A pesar de que México es uno de los países que está en el top 10 de los países con mayor cantidad de ciclistas, lo cierto es que poco hablamos del tema, no solo de la infraestructura, sino de los derechos de tránsito que deberían de tener en el uso de la vía pública quienes usan este tipo de vehículos. Esta mañana y esta ocasión en Es la Entrevista vamos a estar platicando de este tema y vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo y la agenda pendiente que existe en torno al uso de las bicicletas en nuestro país y de manera particular en San Luis Potosí. Yo soy Erika Salgado y te doy la bienvenida. Están con nosotros en esta ocasión Catalina Torres. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias. Sinué Rodríguez, bienvenido. Gracias, bienvenida. Y Claudia Aldrete, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ustedes están llevando a cabo, digamos, como comunidad de ciclistas, porque me parece que esto además es un tema que ha hermanado, ¿no? La necesidad y la búsqueda de soluciones para la atención a los ciclistas ha terminado hermanando a muchos sectores. Han elaborado, digamos, un diagnóstico de quiénes son quienes están circulando en bicicleta en San Luis Potosí. Y de pronto pensamos que es algo como recreativo, ¿no? Que basta con hacer una ciclovía los domingos para que la gente ande en bicicleta y se divierta un rato, pero en realidad, ¿para qué se está utilizando la bicicleta en San Luis Potosí? Claudia. Claro, justamente lo que comentas, mucha gente a veces hasta nos manda al Parque Tangamanga, ¿no? Así de, no, pues váyanse al Parque Tangamanga. Y la realidad es que los ciclistas que están en la calle encontramos que son, la mayoría de ellos, viajes de trabajo, ¿no? Se ven viajes cotidianos. Hicimos un conteo a principios de mayo. No, finales de abril. Sí, finales de abril y bueno, pues lo que hicimos fue, primero definimos una metodología para ubicar los lugares donde íbamos a contar las personas, que fueron entornos donde hay recurrentemente siniestros o choques, entornos donde hay mucha movilidad, y entonces se definieron así siete puntos, sí, para poder así contar. Con apoyo ciudadano. Esto es muy importante porque fueron las personas voluntarias quienes se sumaron a hacer el conteo para cubrir todos los horarios y poder contar a todos los ciclistas que vimos en cada uno de esos cruceros. Y pues bueno, se identificaron el Avenida Industrias, hubo un punto, en el Saucito estaba otro punto, en Himno Nacional y Avenida Juárez, y Avenida Juárez, en la Diagonal también, ahí en Balcones, en donde está la Glorieta. Y en Sierra Leona, ¿no? La Glorieta, Mariano Jiménez. Sí. Entonces, así pudimos contar a las personas. Estuvimos en tandas de 2 horas y teníamos que contar si eran hombres, mujeres, si viajaban acompañados o viajaban solos, y si hacían un viaje recreativo o no. Y a través de analizar todos estos datos, pues podemos darnos cuenta que la mayoría de los viajes son cotidianos, ¿no? Y hay un alto volumen de viajes. Ahora, Claudio, esto sonaría muy bien y a una muy buena alternativa, considerando que San Luis Potosí, pese a no ser de las ciudades más desarrolladas en el país, sí tiene problemas muy graves de contaminación. Es decir, la apuesta tendría que ser que cada vez más personas estuviéramos usando la bicicleta y que estuviéramos haciéndolo de labor cotidiana, digamos, ¿no? Para movilizarnos a nuestros trabajos, al supermercado, etcétera, a nuestras actividades de manera cotidiana. Sin embargo, Catalina, ¿cuál es la realidad de quienes están utilizando la bicicleta como medio de transporte? ¿Cuáles son los riesgos a los que se están enfrentando? Bueno, los cruceros, los puntos que fueron analizados, fueron también pensados para para ver que ahí no hay infraestructura. No hay infraestructura ciclista. Es decir, es por donde más están transitando y aún así no hay infraestructura. Exacto. A pesar de la falta de infraestructura, las personas circulan de manera cotidiana en esos lugares. Lo que nos habla de una falta de infraestructura precisamente para eso, ¿no? Hay muchas personas que no usan o no usamos la bicicleta por temor de terminar debajo de un camión, ¿no? Muchos de las personas que lo utilizan pues son verdaderamente una necesidad que tienen de poder transportarse, pero bueno, lo que nos dimos cuenta también es que, por ejemplo, las mujeres son las que usan menos la bicicleta, precisamente por esa inseguridad que tenemos, aunque también hay, y lo vimos, mujeres que llevan a sus hijos a la escuela en bicicleta, ¿no? Es decir, hay una realidad que no podemos decir. En nuestro estado es un pueblo bicicletero tradicionalmente y creo que hace honor a ello.
Ahora, Sinue, hablando precisamente de eso, hemos escuchado varias propuestas por parte de la autoridad y las hemos visto incluso que las han llevado a cabo sin siquiera consultarlas, en donde plantean pues la opción de cómo atender o medio resolver el tema de los ciclistas. ¿Qué opinan ustedes de estas alternativas de las ciclovías que hemos tenido en San Luis Potosí, de las iniciativas que se han estado manejando en alguno u otro momento, porque luego cambiamos de administración y cambiamos de visión? ¿Qué opinan de eso? ¿Es suficiente lo que se ha hecho o en qué tendría que estarse trabajando? Bueno, como iniciativa o como buenas intenciones, yo creo que está bien el esfuerzo que han tratado de hacer tanto gobiernos estatales como gobiernos municipales, pero pues lo que siempre pasa, ¿no? Se toman decisiones unilaterales de manera horizontal y dejando de fuera a los colectivos o la gente que realmente usamos la bicicleta dentro de un escritorio, o en un escritorio se diseñan planes, el Implan es uno de ellos, de hecho, en el que se hacen pues buenas intenciones y lo hacen yo creo que con el mejor de las ganas, pero no toman en cuenta la visión, ni la voz, ni las carencias, ni los problemas que tenemos o los que usamos la bicicleta, más allá de que la ciudad está mal construida únicamente para viajar en automóvil. La situación de las calles es realmente lamentable. Si tú vas en tu carro y vas en un bache, pues se te descompone la suspensión, se te poncha una llanta, pero si vas en una está bicicleta, mi vida en riesgo, está mi integridad física en riesgo. Hay muchos adultos mayores que usan la bicicleta, muchos niños, muchísimas personas que utilizan. Ahora, tomando como referencia el conteo, fueron alrededor de 4,500 viajes diarios los que se hacen en San Luis en bicicleta. Ya con datos del INEGI, San Luis Potosí ha sido de las ciudades que más utilizamos la bicicleta, no como medio recreativo, sino como un medio de transporte, ya sea para llegar al trabajo o para trabajar propiamente en tu bici, ahora como los repartidores, jardineros, etcétera, y para llegar a la escuela. Entonces, más o menos son entre 4,500, 4,600 viajes diarios en los puntos que explicó Claudio, que obviamente no abarcamos la totalidad, simplemente fueron 7 puntos. Entonces, mucho. Ya ahora se dice que hay que incentivar el uso de la bicicleta. No, ya la gente utilizamos la bicicleta. Ahora hay que decirles a las autoridades que pues pongan una cuestión de movilidad segura, que esto va ligado con la cuestión de la iniciativa de la ley Santi, que ya se está presentando al Congreso del Estado. Se ha estado trabajando en una especie de gobernanza entre autoridades, población civil, academia, mercado, para tratar de juntar y escuchar todas las voces y sea una iniciativa integral que abarque no solamente el uso de la bicicleta, sino prioridad al peatón, inclusión tanto para mujeres, personas con discapacidad, impacto ambiental, cuestiones fiscales que el Estado podría ofrecer, claro, etcétera, etcétera. Es una ley transversal e integral muy, muy buena. Ahora, Claudio, quiero ir justo con esto. ¿Es una cuestión solo de infraestructura? ¿Es un tema de legislación? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema integral? ¿De qué se trata? Pues es como un debate muy intenso, ¿no? Mucha gente de entrada piensa que es una cuestión de cultura y pues es fácil porque al decir que es la cultura, pues se diluye la responsabilidad entre muchos. Claro, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Pues cambiar la cultura, o sea, no se puede. Y bueno, hay una cultura que cambiar definitivamente, pero no podemos depender de este cambio cultural porque entonces nos vamos a quedar así y no podemos seguir así. Entonces, lo que se ha encontrado que ha funcionado, la evidencia es que el espacio también condiciona el comportamiento de las personas. Es decir, si tú diseñas una pista de carreras, pues la gente va a manejar a altas velocidades. Sabemos que el principal factor de riesgo es la velocidad. Entonces, si no controlamos la velocidad en el espacio público, pues vamos a tener choques fatales. Si tenemos, en cambio, espacios públicos en donde la velocidad está moderada, aquí radica un poquito la importancia de la bici, porque la bici te permite llegar a unas velocidades a las que todavía es seguro tener un choque, tener una caída, salir bien si vas de bajada muy rápido puede ser fatal obviamente, pero una caída a 20, 30 kilómetros por hora, pues un todavía... raspón y te levantas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, justo es lo que se busca, ¿no? Que haya entornos seguros donde conviven las personas con los vehículos, y ya en los entornos que sí puedan estar bien confinados, que sean exclusivos para vehículos, que no haya riesgo de que haya una persona por ahí, pues bueno, entonces a lo mejor ahí ya tienes una velocidad más alta. Entonces, justamente eso es lo que se busca con la ley, ¿no? También mencionamos de lo que se ha hecho antes, y no tenemos un marco legal. O sea, no hay, si el alcalde en este momento quiere decir cómo vamos a hacer la ciclovía, pues no teníamos un marco local, digamos, ya existe la ley general, entonces ya te pone unos lineamientos, pero tiene desde el 23 o 21 me parece. Entonces, antes de eso no sabía, o sea, si quieres hacer una ciclovía, pues ¿cómo le haces? ¿No? Claro. ¿Quién le toca hacerla?
cuáles son los lineamientos de diseño, tiene que ir en medio, sobre el costado, y bueno, ahora ya tenemos todo eso, ¿no? Entonces, justamente es lo que buscamos con la ley, que de forma local tengamos unos lineamientos, tengamos unas personas responsables con dependencias a cargo de vigilar la seguridad vial, que tengan el objetivo de bajar los siniestros, de estar monitoreando dónde se están produciendo los siniestros para entonces intervenir esos entornos, ¿no? Sabemos que no vamos a poder cambiar toda la ciudad, pero sí podemos empezar por los lugares más peligrosos. Claro. Sabes que una estadística bien fuerte es que en gran parte de los accidentes que involucran a ciclistas está involucrado el transporte público. A mí me parece que ya hay ahí un foco de alerta que nos dice hay un problema de convivencia en la vía pública entre transporte público y ciclistas. Bajo esta premisa, quiero que hagamos un poco un ejercicio de educación y de formación, pensando en este primer punto. ¿Por dónde tienen que transitar en la ciudad de San Luis Potosí los ciclistas? ¿Por en medio, por el costado? ¿Qué es lo que nos marca la norma? Claudio. Es mucho más seguro por el costado derecho. Sí, tradicionalmente tienes el tráfico más rápido al centro y a los costados las banquetas y las personas que dan más despacio. Entonces, si metes al ciclista al lado del tráfico más rápido, en el momento de las intersecciones se vuelve un caos para el ciclista, se vuelve muy peligroso. Claro. Y las vueltas también te generan un montón de puntos de colisión. O sea, entre todos los cambios que se hacen. En cambio, al tenerlo en el costado te funciona un poco como una glorieta, ¿no? Por ejemplo, las glorietas sabemos, muchas veces aquí chocamos en las glorietas porque están muy mal diseñadas, Sí. pero podemos reconocer que esos choques que pasan en las glorietas, aún así estando mal diseñadas, nunca son tan letales, siempre es el choque de frente. Y los impactos letales son cuando son transversales, perpendiculares, perdón, que chocas donde está el conductor o chocas donde están los pasajeros. Entonces, pues justo es parte del diseño que se tiene que hacer para que sea más seguro el espacio público. Y sí, las ciclovías tienen que ir en los costados. Hay algunos casos de ciclovías que a lo mejor funcionan bien, pero son de largos recorridos, es decir, donde no hay intersecciones, Claro. o a lo mejor se salvan con desniveles, ¿no? Entonces, sí, que bueno, y sí luego tienes intersecciones, ¿no? Pero después se vuelve muy agradable porque ya no hay intersecciones o no hay tanto tráfico, ¿no? A ver, es que este argumento de la ciclovía al centro de los carriles creo que ha funcionado en lugares donde es un medio de conectividad, no de uso de punto a punto. A ver, por ejemplo, pensaba en algunas ciudades del mundo donde hay espacios para que vayas en bicicleta, la dejas en un punto y ahí mismo, en el centro del carril, pues, abordas el transporte público, generalmente el metro. Pues ahí es lógico que la bicicleta vaya ahí porque ahí la vas a dejar y vas a subir al metro y vas a regresar y vas a abordar tu bicicleta en el mismo carril. Pero como lo decías, pensando que en San Luis Potosí esto no pasa, que vas a llegar de punto a punto en la bicicleta, pues lo más seguro sería llevarla por el carril de más baja velocidad, en teoría, porque luego Sí. resulta que no se respetan ni siquiera estas cuestiones. Abonando también a este tema de la educación. ¿Es factible o no hacer un padrón, un registro de ciclistas en San Luis Potosí, así como ustedes hicieron este ejercicio, pero que fuera, digamos, un ejercicio normado por la autoridad, donde se le diera a los ciclistas una especie de identificación, pero que también eso implicara pues una responsabilidad, sí, pero también un derecho? ¿Es una buena o es una mala idea? Híjole, pues creo que buena idea sería, pero creo que sería muy complicado tener un padrón exacto como si fuera un vehículo, porque todo mundo cambiamos de bici o usamos la bici como medio de transporte, pero quienes somos papás, pues no la usamos para determinadas cosas, quienes no podemos usarla por una incapacidad, pues no la usamos. Entonces, creo que si me van a pedir un registro de mi bicicleta y me va a generar una obligación, no me imagino cuál sería, si la voy a plaquear o no sé cuál sería la otra obligación Porque que en el algún Estado... momento se ha hablado de, híjole, es que sí los ciclistas, pero es que también es un tema de inseguridad, entonces vamos Sí. a registrarlos. ¿Ustedes consideran que no sería ver? Hace como 2 o 3 semanas, justo se estaba tratando en un tribunal federal, ¿sí? Con el magistrado, Marat Paredes, me parece, y él decía, nosotros estamos totalmente de acuerdo, te vuelves ciclista cuando te subes a la bici. O sea, en ese momento ya eres, pero y tienes todas las responsabilidades y todas las obligaciones y toda la protección que debes de tener, pero sería muy difícil, así como están diciendo ahorita aquí, es tener una credencial, es como tener una credencial de peatón, Sí, claro. ¿no? O sea, Sí, claro. Sí, es que en todo el momento mundo- que sales,
pues te Todo el conviertes mundo en somos peatón. peatones. Bueno, algunos pocos somos automovilistas, pero todo mundo somos peatones. Te bajas de tu coche y lo dejas, vas al centro comercial y te conviertes en un peatón. Entonces, un ciclista subes a una bici, como se ha documentado ya, no es por gusto, a veces es por recreación, pero generalmente es una necesidad y entonces no le vería el sentido o como que qué practicidad tendría en cuanto a seguridad, en cuanto a beneficios míos y en cuanto a control del Estado. No dimensiono cuál sería El realmente un impacto. objetivo y Sí, el resultado, que es lo más sí. importante, ¿no? Ahora, se ha hablado de infraestructura y pensamos en ciclovías, pero tú mencionabas un punto hace un rato que tiene que ver con baches, pero yo le sumaría alcantarillados, colectores pluviales, etcétera. Tendrían que estar pensados también en los ciclistas, ¿no? Yo hacía la referencia en estos días a estas rejillas anchas que existen y que además si se rompe una, pues se vuelve una trampa, pues para los peatones y para los ciclistas. A ver, cuando hablamos de infraestructura para atender la necesidad de los ciclistas, ¿de qué estamos hablando? ¿De determinarles un carril o estamos hablando de algo mucho más amplio, Claudio? Pues sí, yo creo que algo mucho más amplio, como comentamos ahorita, pues vaya, Holanda, digamos, o Dinamarca son los que van a la cabeza en el desarrollo de infraestructura, tienen 20, 30 años desarrollando infraestructura y ellos ya llegaron a una conclusión, que la única forma que no haya siniestros entre coches y bicis, o sea, ellos han podido bajar mucho el número de siniestros, pero ya se estancaron. Entonces se dan cuenta que los únicos lugares donde no hay colisiones es donde la infraestructura está completamente separada. Entonces ellos recomiendan buscar, por ejemplo, no sé, en el Río Santiago, donde tienes mucho espacio, pues poner una infraestructura completamente separada. Y se puede hacer, ¿no? Entonces ese sería lo más seguro, podrías tener corredores urbanos para que puedas recorrer toda la ciudad en bicicleta en una infraestructura segura completamente donde solo hubiera ciclistas, porque a ver, ahorita estamos pensando mucho en los ciclistas, pero tenemos que pensar en la electromovilidad y en la micromovilidad, que pues es el futuro de la movilidad. Ya lo pudimos ver precisamente en el conteo, como no es muy representativo el número de los scooters, pero ya cuentan, ahí. Ya están en los números. Y en estos días vimos uno circulando en la parte alta del distribuidor Juárez saliendo a Salvador Nava Martínez, ¿no? En un tremendo riesgo y una violación a toda normatividad, pero hay que decirlo claro, tampoco está dentro de la ley. Exacto. Es decir, no está prohibido específicamente, pero tampoco permitido, está en un abismo porque no está normado nada con respecto a la electromovilidad. Exacto, porque es un vehículo con motor que tiene más potencia que, o sea, no sí, se podría considerar como una bicicleta porque tiene mucha potencia, sí, claro, como para poder ir en las ciclovías inclusive. Entonces, justamente pues todo eso tenemos que regular, porque no lo vemos, pero se va a venir, ¿no? O sea, son vehículos muy baratos, claro, son los scooters, son las bicicletas eléctricas. Y fáciles de adquirir. Son 10,000, 15,000 pesos, te consigues una, caben 2 personas, el riesgo, la seguridad que esto representa, porque muchas veces se utilizan para llevar a niños, ¿no? Y no hay una norma que nos diga cómo tiene que ser la seguridad de cascos en niños. Se pueden subir los niños a la bicicleta, no sabemos, ¿no? Es un debate que todavía se pueden subir los niños a las motocicletas. Pues es un debate que todavía nos toca dar. Claro. Ahora, ya que decían que la mayor parte de los viajes, de acuerdo a lo que ustedes lograron contabilizar, son viajes a trabajo, ¿no sería mucho más fácil sino identificar cuáles son las vialidades en donde se tiene que apostar? Es decir, porque la primera respuesta de la autoridad va a ser, no hay recurso, nunca hay recurso, ¿no? Pero ¿no sería muy fácil identificar entonces en dónde se tienen que apostar los esfuerzos si sabemos a dónde van, si sabemos para qué se están movilizando? ¿No sería más fácil el diagnóstico? Sí, pues es que de hecho, hablando hace ratito de lo de la cultura vial, es que más bien la infraestructura te va a hacer la cultura, o la cultura la da la infraestructura. Tienes que ponernos la infraestructura, tienes que obligar a los automovilistas a disminuir la velocidad, más allá de saber dónde, porque San Luis es una ciudad muy chica, literalmente atraviesas la ciudad de la Glorieta de la Familia al periférico, son 20 kilómetros, los haces en bicicleta en 15 minutos. O sea, no es una ciudad grande, creo que una ciclovía específica completa es realmente algo que no es del otro mundo, y más justificado con estos datos en el cual hay más de 4,500 personas diarias moviéndose en bicicleta. Pues sería también como que hacerle la chamba a los gobiernos desde hace muchos años, nada más ahorita decirle, oye, pues no te voy a decir que aquí, a lo mejor yo te voy a decir, hazla donde yo circulo, que es de mi trabajo a mi casa, y creo que tampoco va por ahí. Es una ciudad muy chica en la cual creo que una infraestructura vial, y no nada más a las bicicletas, también dándole prioridad a los peatones, dándole prioridad al transporte público. Los taxistas se han adueñado de calles, aquí enfrente de la central se adueñan totalmente de un espacio, nadie les dice nada.
uno que va en bicicleta tiene que abrirse y con el riesgo de que te atropellen del lado izquierdo porque estos señores están ahí estacionados de base. En la Alameda es otro caos enfrente de Salud Digna, en donde los camiones de transporte público tienen que abrirse muchísimo porque los taxistas ya se adueñaron de toda esa área. Entonces, no es nada más para la prioridad o como si los ciclistas fuéramos los dioses y que nada más queremos derechos para eso. No, es de hecho en la ley Santi se menciona todo esto, dándole prioridad al peatón, dándole prioridad a las personas sin discapacidad, dándole prioridad para tratar de bajar a las personas del coche, utilizar transporte público, pero que el transporte público sea de calidad, eficiente. Y seguro. Ajá, y pues también obviamente los ciclistas. Hablemos de la ley Santi. ¿Qué es lo que propone en sí y qué ha pasado? Catalina. ¿Qué propone? Pues hace un cambio de paradigma. En principio, para la ley Santi es importante el cambio en la prioridad de quienes se mueven, poniendo hacia arriba a las personas, ya cambiando el paradigma de que el coche es el que tiene preferencia. ¿A qué nos referimos con esto? El ejemplo es muy claro. Si yo hago una vialidad en la que el coche tiene preferencia y yo pongo un puente peatonal para que los peatones crucen, nosotros estamos muy acostumbrados a decir, es que no usó el puente peatonal y entonces él o ella tuvo la culpa de que lo hayan atropellado. La ley Santi no busca culpas, busca transformar el entorno para que las personas tengan prioridad, las personas de cualquier tipo, incluyendo a las personas con discapacidad, también porque uno podría decir, bueno, pero es que ahora los puentes peatonales se les ponen unas rampas, yo los invitaría a que subieran las rampas con silla de ruedas y a ver si se puede hacer, por ejemplo, en una jornada en la que yo voy a mi trabajo y regreso, de todos modos tienen que ser rampas muy con un desnivel muy alto para poder cruzar sin hacerlas muy largas. Entonces, aquí el que sufre, el que tiene preferencia, el que sufre es el peatón y el que tiene preferencia es el coche. Entonces, a eso se refiere. Al final de cuentas, todo lo que viene dentro de la ley Santi es a dar preferencia a los peatones por sobre los demás. Tenemos hasta arriba los peatones, después a los ciclistas, después al transporte público, después al transporte de carga y hasta el final viene el coche particular. ¿Por qué? O sea, esto es realmente así, tal cual, un cambio de paradigma. Hace muy poquito estaba yo en la calle y venía una persona empujando un carro, se ve que, empujando una carreta, se ve que venía de trabajar, vendía cosas que tenía en su carreta y entonces la calle se hace muy angosta. Es allí en 5 de Mayo, entre Salvador Nava e Himno Nacional, ahí se hace muy angosta la calle. Entonces venía empujando y la señora que venía atrás de ella le estaba tocando el claxon. Y sí, o sea, la persona que venía empujando la carreta se voltea así como, pues ¿qué quieres que haga, no? O sea, y sí alcancé a ver cuando la señora del coche que le estaba tocando era, muévete, quítate. Eso es lo que queremos cambiar con la ley Santi. O sea, eso. Los automóviles no son dueños de la calle. No son. Y debe de entenderse también, pero no con educación, sino con toda la infraestructura que viene con la ley Santi. ¿Qué ha pasado? Porque en varios momentos parece que avanza y luego parece que se difumina, que se detiene. ¿Qué es lo que ha sucedido, Claudia? Pues mire, en este momento estamos trabajando, le toca al gobierno trabajarlo. Para que se apruebe cualquier ley se tiene que presentar el impacto presupuestal. Esto es decir, cuánto cuesta la ley, digamos, en términos muy burdos. Si tengo que generar una nueva secretaría, si le tengo que asignar funciones nuevas a la policía o si tengo que hacer un nuevo agente de movilidad, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que dice la ley que se tiene que hacer, pues se tiene que presupuestar de dónde va a ser el recurso, si podemos mandar gente de una secretaría y nada más la vamos a cambiar, o si se tiene que generar un puesto nuevo que no exista, ¿no? Entonces, todo esto es bastante complejo, la verdad es muy complejo cómo opera el Estado.
A veces los ciudadanos no tenemos ni idea de cómo funciona y luego las personas que trabajan también en el Estado a veces no conocen todo lo que abarca, ¿no? Claro. Entonces, pues justamente estamos trabajando de la mano con el gobierno del Estado. Vamos a dar inicio próximamente a meses de trabajo para justamente pues juntar a los municipios, tal vez gente interesada o que tiene relación con la movilidad, definir cómo se crea el sistema estatal de movilidad, definir cómo van a interactuar las diferentes dependencias, si una nueva atribución se le asigna a una dependencia, se comparte o se genera la nueva dependencia. Entonces, todo eso es como generar el andamiaje burocrático de la ley. Entonces, estamos en ese proceso, esperemos pues pronto dar inicio a los meses de trabajo, a lo mejor dentro de un mes o algo así, para pues digamos un proceso de consulta que después de que se defina esta ley y este impacto presupuestal, pues tendrá que venir la consulta pública, ¿no? Entonces también es ver dónde van a venir los recursos, eso le tocará al Congreso del Estado. Entonces, pues bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer y se está haciendo, pero pues a nosotros nos gustaría como ponernos un horizonte para que este año se pudiera lograr. lograr. Ahora, esto es, digamos, una parte muy importante, pero hay además una agenda muy amplia de lo que se tiene que hacer y yo en ese sentido te pediría, si no hay que pudiéramos hacer el resumen. A ver, creo que la primera parte para atender una enfermedad es el diagnóstico y ustedes ya hicieron la chamba, no nada más en este conteo de los ciclistas, sino además en esta iniciativa de la Ley Santi, bueno, pues ya va diagnosticado el problema. ¿Cuál es la agenda que tiene que seguir? Bueno, el conteo se hizo, van 5 años que se realizan conteos para tratar de juntar datos y poder justificar y poder documentar bien esto. Ya es un lustro, bueno, sí son 5 años los que se ha estado trabajando. La agenda es, por ejemplo, en las cuestiones aceitar esta burocracia en términos peyorativos de municipal y estatal. Hay un dato en un estadístico que al 2023 hubo 110 víctimas mortales por cuestiones de siniestros en ciclistas con automovilistas y hubo 1.133 víctimas heridas en el año por estas cuestiones que se documentaron. Bien sabemos que hay cosas que no se ven. Entonces, este tipo de cantidades, oye, es que gente perdió la vida porque no hay una infraestructura segura. Si bien a veces es sentido común, creo que nadie en sus 5 sentidos se subiría al distribuidor Juárez a andar rodando ahí en una bicicleta o en un scooter, pero hay muchísimos ejemplos en los que voy sobre mi bicicleta y pasa alguien distraído en el celular o a un exceso de velocidad, no sé, y me quitó la vida simplemente porque yo voy circulando bien. Entonces, creo que la agenda es tratar de ya establecer las mesas de diálogo bien hechas, ya con gobierno del Estado. Se ha estado trabajando ya durante varios años en estas situaciones, ya tenemos los datos, ya tenemos pues todas las justificaciones para que, sobre todo en la cuestión legal, desde que se hizo en diciembre del 2020 con los derechos de movilidad, que ya está en la Constitución, se publicó en el Diario Oficial, ya tiene que armonizarse las leyes estatales y municipales por obligación, cosa que no se ha hecho tampoco, ya tienen muchos años de retraso. Entonces, pues ya la presión ya la tiene, ¿no? La agenda, la chamba ya se la estamos haciendo. Claro. Ahora es tratarnos de sentar con ellos para, pues lo de siempre, voluntad política, ¿no? Que las autoridades ya se pongan a chambear. Pero cuando más de una centena está muriendo por omisiones, creo que tiene que ser un tema prioritario, claro, en la agenda, ¿no? Y me quedaba pensando en lo que decías, a ver, es que sí, basta cualquier distracción, pero es que parece que todo está puesto para que esto exista, este riesgo, ¿no? Las bahías del transporte público están justamente del lado donde transitan los ciclistas, entonces en cualquier momento de orillarse, en cualquier momento del punto ciego, de la distracción del chofer del transporte urbano, basta para arrebatarle la vida a un ciclista, porque así es de desigual, pues, el encontronazo que te da entre una persona que va en una bicicleta y una unidad del transporte público de las dimensiones y con las velocidades que alcanza. Finalmente, hay también una oportunidad de que conozcamos más acerca de esta agenda, no solo de los ciclistas, sino particularmente de los peatones. Cuéntanos, Claudio. Sí, claro. Justamente te queríamos pues invitarte a ti y a toda tu audiencia porque apenas vamos a sacar la convocatoria, pero el 17 y 18 de octubre de este año vamos a tener la sede del Congreso Peatonal que organiza la Liga Peatonal, me parece que es el 11º, el 11º Congreso. Han sido en muchos estados ya y por primera vez le toca a San Luis Potosí ser la sede del Congreso Peatonal y entonces vamos a estar hablando de pues derechos, lo organizamos aquí en San Luis, derechos urbanos, y queremos hablar del derecho
espacial, de la justicia espacial, cómo podemos hacer justicia como ciudadanos, ¿no? Como lo hemos hecho en San Luis. Claro. Creo que el pretexto un poco va a ser que aquí en San Luis tenemos una historia pues de defensa del espacio público, de defensa de las libertades democráticas, definitivamente, y queremos pues que el resto del país también se entere cómo aquí en San Luis la gente se ha organizado para defender sus árboles, defender sus espacios públicos, Claro. sus barrios, sus colonias. Te invitamos en el Prodio y platicamos, ¿te parece? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia Alderete, Catalina Torres y Noé Rodríguez. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en Es la Entrevista, y ojalá que esto abone para que, discutiendo estos temas, poniéndolos en la agenda pública, podamos también llevarlos a la prioridad en la agenda gubernamental. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es La Entrevista y te espero en la siguiente emisión.